Bien, en esta, digamos, segunda parte o tercera, ya creo, sobre la antijuridicidad, vamos a hablar de las causales de ausencia de responsabilidad penal, pero entendiendo una cosa, que como ya habíamos dicho, las causales de ausencia de responsabilidad penal se pueden clasificar porque, ojo, decimos que eliminan la responsabilidad penal, es porque logran destruir alguno de los requisitos para que un comportamiento pueda ser considerado delito. Y si decimos que uno de los requisitos es la acción típica, entonces una causal puede ser de atipicidad. Si decimos que uno requisito es la antijuridicidad, entonces a las causales que eliminan la antijuridicidad las vamos a llamar causales de justificación. ¿Por qué? Porque recordemos que la antijuridicidad es el comportamiento injusto o que de manera injusta vulnera o pone en peligro un bien jurídico. Entonces, si no es injusto el comportamiento, luego la causal se llamará de justificación. Y el otro requisito del comportamiento para que sea punible es que sea culpable. La culpabilidad todavía no la hemos abordado, pero ya hemos hecho algunas necesarias adelantos de ese concepto, pero podemos decir que si lo que elimina esa causal es la culpabilidad, la vamos a llamar una causal de exculpación o de inculpabilidad. Esas sobre todo las vamos a ver en el segundo video. Vamos a dividir todas estas causales que están en el artículo 32 en dos partes. La primera, que va desde el numeral primero hasta el sexto, que habla de la legítima defensa, y la segunda parte vamos a hablar del séptimo hacia abajo. Vamos a terminar de ver en la siguiente ocasión. Entonces, digamos que esta parte sobre causales de ausencia de responsabilidad penal, digamos que conviene para atarnos un poco a lo último que decíamos en el último de los videos sobre antijuridicidad. Vamos a decir que estas causales habitualmente, a pesar de que están todas en el mismo artículo, solemos intentar clasificarlas en función de cuál es la categoría o el requisito del delito que pueden eliminar, porque insisto, si son causales de ausencia de responsabilidad es porque eliminan alguno de los requisitos para que un comportamiento sea delito. Entonces vamos a tratarlo de hacer según vamos viendo las causales. Les adelanto que no todas son pacíficas, hay unas que son muy problematizadas, porque hay, digamos, hay juristas que dicen esta causal es de justificación y no de inculpabilidad, y otros se lo pelean desde el otro ángulo. Entonces, bueno, vamos a ver, a tratar de ir viéndolas, advirtiendo un poco por encima los problemas dogmáticos que puedan generar, pero vamos a tratar de ser un poco ágiles, dejando ciertos aspectos ya casuísticos y algunos asuntillos para que lo vamos discutiendo en nuestros encuentros. Bueno, entonces comencemos. El primero de las primeras causales del artículo 32 de ausencia de responsabilidad penal dice que no habrá lugar, el artículo 32 comienza de la siguiente manera: no habrá lugar a responsabilidad penal, dicen numeral primero, en los eventos de caso fortuito y fuerza mayor. Entonces aquí la tenemos arriba: fuerza mayor, caso fortuito. Yo creo que para nosotros eso ya está claro, porque desde que vimos el concepto de acción, dijimos que la acción no era la mera causación de un resultado. Ese era el concepto causalista que, digamos, poco o ya nada se considera un comportamiento jurídicamente relevante. Una simple causación de un resultado, decíamos incluso por el principio de prohibición de responsabilidad objetiva o por el principio de culpabilidad, que algunos lo entienden así. Entonces, ¿cómo es eso? Pues muy sencillo, un ejemplo de una circunstancia mejor de caso fortuito. Nosotros recordamos por allá en las clases de civil que la fuerza mayor y el caso fortuito se diferencian porque el caso fortuito es un poco un tema de la naturaleza y la fuerza mayor es un tema un poco más social que de la naturaleza, pero ambas comparten que se trata de circunstancias imprevisibles e irresistibles, es decir, que no son creación de la misma de la persona y que pues no hay manera de eludir la circunstancia específica. De allí que entonces podríamos decir, caso de fuerza mayor, pues qué sé yo, cuando yo iba conduciendo el vehículo, pues un movimiento de la tierra, una falla geológica, lo que sea, o un derrumbe,
pues me impulsó hacia el costado donde iba un ciclista y lo maté, se murió el ciclista por la circunstancia que yo no lo maté, ¿sí? Por eso de entrada decimos, es que ahí no hay ni siquiera una acción, ¿sí? Algunos entonces dicen, esta es una causal de ausencia de acción, ¿sí? Podríamos decir de ausencia de tipicidad si entendemos que la acción es un requisito de la tipicidad o la omisión, ¿cierto? Fuerza mayor, ese sería un caso fortuito. Un ejemplo de fuerza mayor es que yo debo ir a recoger a un herido en una ambulancia, yo manejo la ambulancia, pero hay unos sujetos obstaculizando el paso porque están haciendo alguna cosa que no me dejan pasar y la persona se muere, el que yo iba a recoger en la ambulancia, por falta de atención oportuna que se le hubiera podido dar si yo hubiera llegado a tiempo. Fíjense que eso escapa, no lo pude prever, escapa a mi capacidad, no pude, digamos, no había forma de que yo pasara por encima de estas personas, el carro tampoco vuela, así que no es atribuible ni siquiera a mi conducta activa o omisiva ese resultado, de tal manera que también podríamos decir es que ahí ni siquiera hay una acción, entonces creo que no hay mucho que valga la pena problematizar por lo pronto sobre esa causal, la trae el código, digamos, como sin ser necesaria, porque ya, si ya sabemos que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, primero tiene que haber conducta para hacer alguna cosa, entonces si hay fuerza mayor o caso fortuito, luego pues ni siquiera hacía falta que lo dijera el código, pero ahí está, digamos como por, digamos, pedagogía legislativa si se quiere. El segundo, o la segunda de las causales dice cuando se actúa con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico en los casos en los que se puede disponer del mismo. La tenemos, la segunda causal, consentimiento válido, ¿sí? Consentimiento válido. Entonces pensemos, bueno, ¿y cuándo yo puedo afectar un bien jurídico con el permiso de otro? Pues alguien me da el carro y me dice, vaya, lléveselo y chóquelo si quiere. O alguien me dice, necesito que me abra un hueco en la oreja o en la nariz y yo se lo abro. Yo realmente le estoy causando un daño a un bien jurídico, le estoy lastimando su cuerpo, pero eso no es delito si entendemos que hay consentimiento válido para ese comportamiento que lesiona ese bien jurídico. Eh, a ver, más ejemplos, digamos, los golpes que se dan los boxeadores, los golpes que se dan los que sostienen una relación sexual de esas brusquitas, hay consentimiento, ¿sí? Para esos daños concretos que eliminarían cualquier tipo de responsabilidad penal para el autor. Digamos que ahí no habría mayor problema. Casi que pues, el dueño del bien jurídico decide qué hacer con él y si le permite a otro que lo haga, luego no podríamos decir que la norma penal deba proteger ese bien jurídico que el mismo dueño ha decidido no proteger, ¿sí? Digamos que ese es el sentido de esa exclusión de responsabilidad penal. Esta norma digamos que tiene algún sentido porque de una vez nos aclara que no de todos los bienes jurídicos se puede disponer. Fíjense que dicen los eventos en los que se pueda disponer del mismo. ¿Cuándo se puede disponer de un bien jurídico? Ya sabemos que hay derechos irrenunciables o bienes jurídicos que digamos no son renunciables. Por ejemplo, la vida, empecemos por allí. La vida no se considera que sea de cada uno, sino que la vida es la vida, es una especie de, digamos, una idea supraindividual en el sentido en que yo no puedo renunciar a la vida. ¿Podría yo suicidarme sin que eso sea delito? Porque pues ya solo hemos, digamos que ya lo hemos analizado en el sentido de que el legislador decide no castigar al que intenta suicidarse, pero son, digamos que son razones de tal vez de política criminal, no queremos caerle encima al que lo intentó. Pero, ojo a esto, no significa eso que la vida sea renunciable, o sea, yo no puedo autorizar a nadie para que me mate, ni nadie me puede autorizar a mí para que yo le mate. La vida es irrenunciable, irrenunciable es la dignidad humana, irrenunciable es, por ejemplo, también la sexualidad o los derechos sexuales de las personas menores de 14 años por razones de decisión legislativa. Quien no tenga 14 años, así quiera ese consentimiento, no se considera válido, ¿sí?
Bien, ustedes dirán, listo, la vida, pues claro, no es renunciable. Hay derechos bueno, relativos a la dignidad humana que a mí también me parecen ya problemáticos para decir que podrían ser renunciables. Me explico. Creo yo que la dignidad es menos renunciable que la vida. La dignidad es más importante que la vida. Y quiero simplemente ya dejar esto para la reflexión. Hay casos en los que las personas se someten a humillaciones voluntariamente. Humillaciones, no sé, en el trabajo, humillaciones, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que quizás sea un poco atrevido en ello, los que tienen enanismo y que trabajan para atraer clientes, haciendo de su condición de enanismo, digamos, un objeto de diversión de otros, me parece que están renunciando indebidamente porque no lo pueden hacer a su dignidad. ¿Cómo así que a su dignidad? ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver eso con la dignidad? Es que creo que la dignidad básicamente que la persona debe tratarse como ser humano por el solo hecho de ser humano, independientemente de su condición física, de su orientación política, sexual, etcétera, etcétera. Y creo que nadie puede instrumentalizar eso. Creo que ahí estamos, me parece a mí, transitando por barreras del Código Penal cuando personas renuncian a su dignidad. No, creo que no es un derecho renunciable. Bien, mm, ya tenemos claro entonces, las personas menores de 14 tampoco su consentimiento es válido para efectos de la decisión sexual. Y quienes, en fin, digamos, en términos generales no puedan decir porque están incapacitados para decidir por razones, digamos, de su posibilidad de desprenderse de bienes jurídicos. Entonces, cuando ese consentimiento sea válido, digamos que habría consentimientos no válidos, esto nos conduce, digamos, a mirar también otras normas extrapenales sobre, por ejemplo, la capacidad de disponer de personas incapaces, etcétera, ¿sí? Pero digamos que no es una causal compleja, digamos que se entiende su sentido. Eh, yo puedo renunciar a, pues, aparte de aspectos de mi integridad física, unas personas se pueden, digamos, someter a procedimientos médicos, por eso es tan importante lo del famoso consentimiento informado, porque la persona decide a qué riesgos se quiere someter y si no están tan claros esos riesgos, luego no puede otro, por muy experto que sea, esto es el médico, no puede decidir por la persona. Por eso el consentimiento informado es tan riguroso y tan importante en los protocolos médicos. Les cuento que yo conocí un caso interesantísimo de uno de los falsos cirujanos plásticos que abundan en Medellín, que lo condenaron ni siquiera porque se haya probado digamos, su negligencia que la tuvo, sino que pues aquí tenemos como mucha tolerancia con esas cosas, o digamos mucho miedo, o los juristas piensan que es un tema súper especializado solo para médicos o para abogados médicos. Y entonces a él le condenan porque en el consentimiento no se le advirtió a la paciente de una de las posibles complicaciones que habría de tener su cirugía. Entonces por ese lado construyeron la imprudencia, no por el hecho de que le haya operado sin tener la habilidad para ello o porque haya tenido alguna indebida, digamos, utilización de los medios que empleó, sino porque precisamente uno de los riesgos que se desencadenó no se lo informó a tiempo, así que esa fue la imprudencia, básicamente. Entonces fíjense que esto no es de poca monta ese tema del consentimiento, pero digamos que aquí lo interesante es para ir abriendo paso a la cuestión sobre si las causales son de atipicidad, de justificación o de inculpabilidad, ¿dónde ubicamos esta? Si estuviéramos en el aula de clase lo haríamos un poco más ameno, más divertido, pero pues aquí no se nos da esa chance. Digámoslo de entrada, eh, yo puedo, digamos, si yo lesiono el cuerpo de otra persona, pues el comportamiento podrá ser, para los que separan tipicidad y antijuricidad, vamos a hacerlo así. Trabajemos como si la tipicidad y la antijuricidad fueran conceptos distintos y no uno solo, como muchos sí plantean y ya lo vimos en otro video. Vamos a suponer que son conceptos separables para efectos de ubicar estas causales o simplemente cuestiones pedagógicas. El comportamiento es típico porque he dañado el cuerpo de otro, pero no sería antijurídico
porque lo he hecho con justa causa y es que el mismo dueño me lo autorizó, ¿sí? Así que esta sería una causal de justificación. Fíjense que no podría ser injusto aquel comportamiento donde el dueño del interés que se lesiona válidamente ha decidido que se lesione. Entonces, por eso podríamos decir un poco pacíficamente, esta es una causal de justificación. Vamos a ver la tercera. Dice la tercera, se obre en estricto cumplimiento de un deber legal. Un deber legal lo puede tener un ciudadano, lo puede tener un funcionario público, cualquier persona, qué sé yo, deberes legales. Lo digo porque es que entre esta y las dos causales que siguen encuentro, digamos, muchos parecidos, demasiados parecidos. Inclusive vamos a verlas de una vez, vamos a mirar a qué me refiero. La tercera dice se obra en estricto cumplimiento de un deber legal. La cuarta dice se obra en cumplimiento de orden legítima de autoridad. Eso también es cumplir un deber legal. Y la sexta dice se obra en legítimo ejercicio de un derecho. ¿Sí? Vamos a ver enseguida el parecido de las tres. Pero entonces miremos la tercera. Cumplir un deber legal, pues decimos en principio, el policía que captura al ladrón, pues no lo está secuestrando, está cumpliendo el deber que tiene de privarle de la libertad. Entonces fíjense que de entrada podemos decir, no hay delito, se está cumpliendo un deber en ese caso concreto. Cuando decimos que esta causal, fíjense, afecta el bien jurídico, de entrada podemos decir la conducta, inclusive que se desplieguen esas condiciones, sería típica. El problema es si es antijurídica. Fíjense, si vemos que antijurídica es vulneración sin justa causa de bien jurídico, la pregunta es, ¿y esa persona que cumplía un deber actuó sin justa causa? Fíjense que si cumplía un deber legal, pues actuaba con justa causa, de tal manera que podemos decir, esta es una causal de justificación. La siguiente, que se parece demasiado a la tercera, es la cuarta, dice, se obra en cumplimiento de orden legítima de autoridad emitida con las formalidades. Digamos que hay alguna razón para que esté aparte, y es porque deberes legales podemos cumplir inclusive los que no somos servidores públicos. Un deber legal podría ser, por ejemplo, no sé si exactamente, pero podría ser, por ejemplo, la crianza de niños. Yo tengo el deber de criar hijos y algunos entienden que dentro de esa potestad que da, digamos, la patria potestad está el de corregirles y esas correcciones no serían violencia intrafamiliar. Digamos que eso ya nos conduce a analizar un poco la cuestión de la violencia intrafamiliar, pero podría decirse que se está ejerciendo una potestad que, digamos, no es que sea un derecho, pero es casi un deber, o es un deber, el ejercicio, digamos, de la crianza o de la patria potestad, y en esa medida, pues, podría de alguna manera entenderse que se ejerce un deber. Ahora, ahí tenemos un problema y es hasta dónde va el deber. Y es el mismo problema que vamos a tener con el ejercicio de un derecho, hasta dónde va. Si por ejemplo ese ejercicio de la patria potestad en vez de considerarse un deber se considera un derecho, no quiero abordar esa discusión en este espacio porque digamos que es más de la parte especial. Digamos, por ejemplo, tenemos el mismo problema y es hasta dónde va el deber y hasta dónde va el derecho. Lo vamos a ver cuando veamos la causal quinta. Acá dice, en la cuarta, el cumplimiento de una orden, y de alguna manera el segundo inciso nos aclara una cosa importante, dice: no se podrá reconocer obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura. Es decir, estas dos causales, la del cumplimiento del deber y la del cumplimiento del orden, se justifica que estén aparte porque uno simplemente podría decir que el que cumple un orden también está cumpliendo un deber, ¿no es cierto? Pero digamos que esta tiene una ubicación aparte porque de alguna manera esa excepción que nos trae el segundo inciso pretende darle un especial realce a las circunstancias en las que estructuras jerarquizadas como por ejemplo ejército, policía, cumplen órdenes que tanto puede servir de excusa cuando se vulnera un bien jurídico el hecho de que la orden la dio un superior, ¿sí? Entonces, cumplir una orden es un deber, ¿sí? Pero entonces un deber concreto.
¿Por qué? Porque esa orden debe ser de autoridad competente. Así que yo no tengo por qué obedecer, por ejemplo, una orden. Supongan ustedes, yo soy un policía y el alcalde me da una orden a mí de que vaya y celebre un matrimonio, de que vaya y, yo qué sé, capture sin orden judicial a una persona. Fíjense que ese no sería un deber perdón, ese no sería una orden porque no es la persona competente para ello, para esa orden. Debe tener formalidades competentes la orden, por supuesto, pero entonces lo que nos dice es, bueno, la obediencia debida es una circunstancia que sirve para excluir responsabilidades penales, excepto cuando se trata de delitos de desaparición forzada, tortura y genocidio. Es decir, que no bajo ninguna circunstancia, si se trata de autoridad con jurisdicción específica sobre un territorio, que le diga a una persona, soldado, vea, necesito que usted a esta persona la torture para que nos dé información de dónde está la bomba, el soldado no puede obedecer esa orden. Él tiene el deber de desobedecer esa orden, porque al obedecerla estaría incurriendo en un delito, en el delito que se trate, desaparición forzada, tortura o genocidio. Es decir, que esas tres circunstancias no tienen la más mínima consideración sobre es que me dio la orden mi superior, ¿sí? Entonces digamos que por esa razón, esa causal existe aparte de la del cumplimiento de un deber legal. Voy a ponerles el ejemplo de toda la vida para efectos de saber dónde ubicamos estas causales. Todos los manuales dicen es que el que mocha la cabeza en la pena de muerte cumple un deber, está matando, sí, su comportamiento es típico porque mata el que matare a otro, pero no es un comportamiento antijurídico porque está investido de alguna especie de ropaje jurídico que le conduce a que realice ese comportamiento. Entonces, a ese sujeto que mocha la cabeza, se le considera, digamos, un comportamiento acorde a la ley y por esa razón esa sería una causal de justificación, porque si la ley lo autoriza o inclusive lo impone como un deber, debe realizarse y no sería una causal de atipicidad, sino de justificación, cumplimiento de un deber y también el cumplimiento de un orden legítimo que están por el mismo rango, son hasta parecidas. Se me escapa el nombre de ese sujeto, el que mocha la cabeza, el verdugo. No podía continuar si no me acordaba. Bien, la cuarta dice sobre incumplimiento de orden legítima, listo lo que acabamos de decir. Vamos a ver la quinta causal, dice sobre legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. Cargo público será lo mismo que ejercer un deber, inclusive o de obedecer órdenes. Legítimo ejercicio de un derecho o actividad lícita. ¿Cómo así que una actividad lícita o de un derecho? Actividad lícita son las profesiones, por ejemplo, los oficios, ser cura, ser abogado, ser psicólogo. Muchas veces nos pone situaciones en las que pues, podríamos no vernos en la necesidad o en el deber, por ejemplo, de denunciar hechos que conozcamos nosotros que puedan ser delitos, ¿sí? Esas son actividades lícitas que el derecho permite que tengan ese contacto con, digamos, la vulneración de bienes jurídicos, porque se considera que en esos contextos esas actividades son necesarias para la sociedad y que realizan valores superiores a, digamos, a aquellas cuestiones en las que se pudieran ver intereses sociales comprometidos, ¿sí? Ejercicio de un derecho, es que esto es difícil, ¿cómo así? Bueno, ¿cuándo? Yo les hago esta pregunta y se me demoran mucho tiempo. ¿Cuándo ejerciendo yo un derecho puedo lesionar bienes jurídicos? Entonces se pueden a pensar y a pensar mucho, pero realmente es muy sencillo, ejerciendo la libertad. Es que yo ejerciendo la libertad es que mato, hurto, secuestro, ejerciendo la libertad. Entonces, yo voy a decir que por ejercer la libertad, entonces no me cobren el muerto ni me pongan la pena por el hurto o el secuestro. No. Fíjense que yo estaba ejerciendo un derecho, pero me sobrepasé. Ahí está muy claro. Entonces, bueno, ¿y cómo así que me sobrepasé? Es que yo podría ejercer un derecho sin sobrepasarme, por supuesto. Y en esos casos es donde yo pregunto,
¿Cuándo podría lesionarse un bien jurídico mientras yo ejerzo un derecho, válidamente hablando? Es decir, que esa vulneración de ese bien jurídico mmm, eh, era una consecuencia básica del ejercicio del derecho. Ejemplos no abundan, pero sí podemos de entrada pensar en algunos. Sobre todo pasa con la libertad de expresión, sobre todo pasa con la libertad de prensa. Cuando el periodista, por ejemplo, vulnera la intimidad de otras personas ejerciendo su labor. Cuando yo, en ejercicio de mi libertad de expresión, afecto a otros, ¿sí? A través de palabras. Hay casos, sobre todo en esos dos ejemplos, donde luchan intereses jurídicos ambos importantes, la honra del buen nombre con la libertad de expresión, la intimidad con la libertad de prensa, por poner esos dos ejemplos. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuál de los dos es más importante? ¿Sí? Y, mejor dicho, ¿dónde pongo la frontera en la que podemos decir es que estabas ejerciendo también el derecho, que no afectaste indebidamente el otro o te sobrepasaste? Esa clásica idea, porque a mí lo primero que me dicen en clase es, profe, es que mi derecho termina cuando empieza el del otro. Eso es carreta, eso no es así. Digamos, pues es fácil decirlo mejor, es fácil decirlo. El problema es, ¿y dónde termina el mío y dónde empieza el del otro? Ese es el bendito problema. Porque ustedes estarán de acuerdo conmigo en que si me voy para el estadio a un partido del Medellín y yo les grito a todos los futbolistas del Medellín troncos, estarán de acuerdo conmigo en que no los estoy injuriando, ¿cierto? Los estoy describiendo. Estarán de acuerdo conmigo en que si yo al árbitro por ahí le digo alguna cosilla, di tú, árbitro arbitrario, ¿sí? Yo no le diría otra cosa. Al árbitro que pita un falso penalti en contra del Nacional, yo le digo árbitro arbitrario, ¿no? O bueno, vamos un poquito más allá, yo le digo árbitro tonto, ¿sí? Fíjense que le estoy afectando un poco, podría afectar su estima, ¿no? No, pero porque yo no soy tonto. O podría afectar su percepción pública. Alguien podría decir, el buen nombre se está viendo comprometido de ese árbitro. Fíjense que yo sé que ustedes están pensando ahí, pero qué tontería es esa, no hay una, no hay, eso es normal, ¿sí? Y es eso a lo que quiero que vamos. Si hay casos en los que yo puedo montarme encima del derecho de otro y sin que eso parezca de entrada un comportamiento ilegítimo, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos un problema. Cuando ese ejercicio de mi derecho, de mi actividad lícita, no sobrepasa lo que jurídicamente puedo hacer, ¿sí? Y yo les pido a ustedes de que recuerden cómo hacemos para resolver los casos en los que hay conflictos entre intereses del orden constitucional. Váyanlo pensando. Siempre que tenemos intereses en conflicto, desde el punto de vista jurídico decimos, bueno, muy simple, la norma posterior deroga la anterior, la norma especial deroga la general y se acaba el problema, y norma superior deroga la inferior. El problema en estos casos es que aquí no hay ni norma posterior, ni especial, ni superior. Son intereses fundamentales porque dice afectar un derecho ajeno al mismo tiempo que estoy ejerciendo uno propio, ¿sí? Y ahí tenemos un bendito problema. ¿Cómo resolvemos eso? La respuesta, digamos, en mi opinión, es que ahí no hay forma de resolverlo. Depende del caso y depende, digamos, de criterios, un poco de equidad, de justicia, pero nuestra Corte Constitucional ya tiene, digamos, una línea o una especie de ruta que pretende ser la que resuelva estos problemas, y es la famosa ponderación. Y es que vamos a mirar si ese interés que afecta al otro realizaba algún fin constitucional válido, si había otra manera de realizar el mismo fin sin afectar tanto el otro derecho.
sobre todo. Y si es más lo que se realiza el uno que el otro, luego de hacer, digamos, esa ponderación, concluimos cuál de los dos intereses en choque debe prevalecer. Y si prevalece el interés de la víctima, significa que yo no estaba ejerciendo un derecho, sino que me sobrepasé. Y en ese caso habría delito. Fíjense ustedes que la causal es muy clara. Dice cuando yo lesiono el otro interés, pero ejerciendo legítimamente un derecho. Y el ejercicio legítimo de un derecho nos lo da, digamos, la norma o el derecho constitucional. Así que desde de una vez les voy pidiendo que cojan sus notas de derecho constitucional o revisen jurisprudencia sobre cómo se hace una ponderación para que hagamos unos ejercicios sobre este tema y no detenerme más en ello acá. Lo que sí es importante decir es, bueno, se lesiona un bien jurídico sin duda porque habría un caso en el que hay una afectación a un derecho, tiene que haberla. Entonces de entrada, digamos, la conducta debe ser atípica. El problema es si es o no antijurídica. Recordemos, la antijuridicidad es sin justa causa vulnerar el bien jurídico. ¿Ejercer un derecho será una justa causa? Yo creo que pacíficamente podemos decir que sí. Así que esta sería otra causal de justificación. Dicho esto, creo que conviene ver algo. Y es que si ustedes se fijan, tienen en común la cuarta, la quinta, ejercer un derecho, cumplir un deber, cumplir una orden. Tienen una situación, es la proporcionalidad, ¿sí? Y es que yo, por ejemplo, a mí me mandan a cumplir un deber de desalojar a una señora de una casa porque, qué sé yo, por un procedimiento judicial. Y cuando yo llego, la señora está en la casa pariendo un bebé, entonces la saco. Eh, Fíjense que sacarla ya sería un abuso, sería un acto desproporcionado a pesar de cumplir el deber. Entonces, ¿cómo miramos si hay en el caso concreto una situación o no de proporcionalidad? No solamente cuando se ejerce un derecho, también cuando se ejerce un deber. Fíjense que cuando decíamos que en el caso de la crianza, trátese como deber o trátese como derecho, yo no puedo ir a golpear, a darle una golpiza a mi hijo o a mi hija, porque amparado en que estaba ejerciendo un derecho o un deber. Ahí hay que mirar entonces la proporcionalidad del comportamiento frente al fin que busca. Y ahí yo creo que sí conviene que eh, nos complementemos de normas constitucionales. Y en el caso concreto sobre el tema de la violencia intrafamiliar ya nos toca hablar un poco de, digamos, riesgos jurídica o de jurídicamente aprobados o desaprobados, entre otras cosas, pues que ya, como les decía antes, dependen un poco más de la concreta tipicidad de violencia intrafamiliar. Bien, y aterrizamos en la más conocida de las causales de ausencia de responsabilidad penal y en la que pronto nos detenemos un poco más hoy, la famosísima legítima defensa. Dice la norma de la siguiente manera, el sexto: se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Bueno, vamos a ver. De antemano les digo, bueno, no nos vamos a tardar mucho en este video hablando sobre la legítima defensa, más los requisitos, pero lo interesante de esta causal no es mirar los requisitos en teoría, porque son hasta fáciles. Lo interesante es mirarlo en casuística y ya tendremos ocasión de mirar varios casitos. Entonces vamos a decir, dice legítima defensa. Vamos a ver características generales. Primero, es una circunstancia en la que puede haber más o menos garantías para la legítima defensa dependiendo un poco del Estado. Del Estado me refiero al país. Hay países donde la legítima defensa es un poco más abierta, otros un poco más restringida, les pondré ejemplos. Hay países donde, por ejemplo, si la víctima puede huir, por ejemplo, una víctima de atraco, o de lo que sea, si tiene chance de huir, tendría el deber de huir. Tenemos que tener una legítima defensa restringida, porque si podía huir no debería agredir o repeler al agresor. Hay países donde no, puede repeler al agresor así pueda huir, ¿sí? Una legítima defensa más amplia, que como ustedes de entrada podrán imaginarse, por ejemplo, Estados Unidos, son nuestros países, donde es muy amplia, aunque ellos no la tienen regulada así como nosotros, pero sí se garantiza de esta manera.
Entonces, digamos que es una entrega que el Estado hace digamos, del poder de defender la injusticia, porque dice que es contra injusta agresión, ¿sí? Es como una justicia que el Estado le permite al ciudadano ejercer cuando el Estado no lo pudo hacer, ¿sí? Como quien dice en los países donde haya más Estado, debería haber menos legítima defensa, en principio, ¿no? Tendría esa lógica. Y de verdad que así pasa. Yo una vez estuve en una charla con un experto sobre estos temas que nos mostraba, Walter Perrón se llama, nos mostraba, digamos, cómo en cada país va cambiando dependiendo un poco sí, del tamaño del Estado, de la política criminal, de qué tanto son cercanos o les gusta la idea de permitir que los ciudadanos defiendan la justicia. Bueno, en el caso nuestro entonces se llama la defensa legítima, no es defensa propia, como los gringos la llaman self-defense, y nosotros las traducimos en las películas como defensa propia. Por eso mucha gente cree que la legítima defensa solamente es defenderme yo, ¿no? La legítima defensa es defender cualquier derecho mío o de otro, ¿sí? Así que yo puedo legítimamente defender a otro a un derecho ajeno. Ni siquiera estamos hablando de defensa propia entendiéndola como defensa de la integridad, no. La legítima defensa es defender un derecho que puede ser propio o ajeno, y esto es importantísimo, porque yo puedo defender mi propiedad, incluso puedo defender la propiedad del vecino. Si yo veo que alguien se está bregando a robar la moto del vecino, yo le puedo repeler al agresor sin ningún problema, ¿sí? Hay que cumplir otros requisitos, pero partamos de ahí. Se llama legítima defensa y no defensa propia en Colombia, ¿sí? Porque, digamos, está orientada a cubrir más que la simple defensa de la víctima directa y más que sus derechos a la integridad o a la vida. Es para defender, digamos, en principio cualquier derecho personal. Y lo digo porque hay una discusión que me parece llamativa, y es si la legítima defensa abarca derechos que no son individuales. Por ejemplo, si yo podría defender a alguien que quiera destruir al metro, ¿sí? Yo puedo utilizar violencia para repeler ese ataque, entendiendo que no están atacando un derecho mío, digamos, ni en teoría ajeno, sino de todos, ¿sí? O al medio ambiente, ¿cierto? Digamos que hay tesis que están a favor y otras que están en contra de eso, también lo concretamos un poco después, pero digamos que de entrada la norma no nos limita a una especie de categoría de derechos, dice derecho propio o ajeno, ¿sí? Bien, vamos a ver los requisitos en concreto de la legítima defensa. El primero de ellos es que haya una injusta agresión, ¿sí? Que haya una injusta agresión. Ahora, esa injusta agresión tiene a su vez requisitos. Dice se obre por necesidad de repeler una injusta agresión contra un derecho propio ajeno, El primero de los requisitos es que haya la necesidad de repeler una injusta agresión, ¿sí? Necesidad, ¿qué significa? Que que esa defensa deba ser necesaria. Necesaria es porque no haya otra manera de evitar la injusta agresión. Algo así como que si la víctima tiene otra alternativa distinta a la violencia, debe acudir a ella, ¿sí? Entonces, esa otra alternativa podría ser que haya presencia del Estado, que haya posibilidades, me parece que esto sería una interpretación restrictiva, pero un poco acorde con la expresión necesidad, y es que si la víctima tiene opción de huir, debe hacerlo, ¿sí? En el caso colombiano, porque la norma dice sobre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno, entonces la necesidad de defenderlo es porque no haya otra manera de protegerlo. Entonces el deber de huir es cuando lo que se está viendo afectado es, por ejemplo, vida o integridad. Distinto es a cuando se trata, por ejemplo, del patrimonio. Yo pudiendo defender mi patrimonio, la única manera es repeliendo el ataque de manera directa y no, por ejemplo, huyendo. Entonces depende del caso. La agresión debe ser injusta. Entonces digamos que primero debe haber necesidad, es decir, que no haya otra manera de proteger el derecho o de salvarlo, pero esa agresión debe ser injusta. Entonces, ¿cómo así que injusta? Injusta de entrada podríamos decir que es no provocada, ¿sí? Una agresión injusta es aquella que no ha sido provocada por el agredido. Así que si yo provoco una riña,
Yo luego no puedo golpear a mi contrincante diciendo es que me estoy defendiendo porque él me está atacando, no. Si yo provoco la injusta agresión, luego no podría decir que legítimamente me estoy defendiendo de ella. Otro ejemplo que me parece más llamativo es un señor que para evitar una captura cogió a los policías a machete. Entonces, yo les pregunto, ¿para ustedes es una legítima defensa? Él está defendiendo su libertad. Me van a decir, no, que legítima defensa va a haber ahí, no. Digamos, la razón es la siguiente, y es que los policías no estaban haciendo una injusta agresión. Ellos estaban realizando un deber, y si realizan un deber no puede al mismo tiempo ser injusto, ya lo dijimos arriba. Entonces pasa distinto a cuando hay un exceso de autoridad, hay digamos, un uso de la fuerza desmedido por parte de la fuerza pública. En mi opinión, cuando un ciudadano se repele ese abuso, ahí sí sería una legítima defensa porque el abuso sería injusticia, ¿sí? Que provendría de ese agente del Estado. Entonces, la agresión, ¿cuándo es injusta? La agresión es injusta, ya dijimos, cuando es no provocada, pero de una manera un poco más, si se quiere, técnica, es cuando proviene de un comportamiento típico y antijurídico de otro. Fíjense que ya sabemos que la antijuridicidad es la sumatoria de la tipicidad más la injusticia, que es la vulneración sin justa causa del bien jurídico. Entonces, para que un comportamiento sea injusto, ya sabemos que es ser típico y antijurídico. Entonces, fíjense, cuando a mí me hacen un ataque injusto, yo puedo defenderme de ese ataque y estaría en legítima defensa. Ejemplos en los que el ataque no sería injusto. A mí me ataca, digamos, bueno, ya pusimos el caso del policía, que era el mejor ejemplo de todos. Pero les voy a poner otro. Que no es que se trate de un ataque justo o injusto, sino que se suele confundir fácilmente. Yo disparo porque una fiera me va a atacar, un perro bravo. Ellos no hacen injustas agresiones, ¿sí? Los animales no hacen injustas agresiones. Yo disparo por otra razón, porque me tengo que salvar de un peligro, pero no de una injusta agresión. Entonces quería poner ese ejemplo. La injusta agresión es aquella que es no provocada y es típica y es antijurídica. A ver, en la teoría del delito se discute mucho si los inimputables actúan típica y antijurídicamente o no. Digamos que hay casi consenso en que sí. Es decir, un inimputable actúa con dolo. ¿Cómo así que con dolo? Sí, claro, usted puede estar con un trastorno mental transitorio permanente, pero sabe que está matando a otro, si lo mata. Tal vez lo que no sepa es si ese comportamiento no entienda, digamos, el significado social del comportamiento, no entienda, digamos, lo que es matar en el sentido normativo, ¿sí? Pero podríamos decir que actúa con dolo, con conocimiento y voluntad de matar. Yo mato a otro, tal vez pensando que es un extraterrestre, bueno, no me sirve ejemplo, mato a otro tal vez pensando que me está persiguiendo sin que realmente lo esté haciendo, pero yo sí sé que estoy matando. El que tiene 12 años también sabe que está matando, lo que pasa es que la ley no le castiga, se le considera no imputable por razón de la inmadurez psicológica. Entonces, cuando esas personas atacan, ¿sí? Sus agresiones sí son injustas, ¿sí? Porque son típicas, antijurídicas, son dolosas, lo que no son es culpables. Entonces, defenderme yo de un inimputable, en mi opinión, sería una legítima defensa y no sería lo mismo como defenderme de una fiera, que ya estaríamos en otra circunstancia que veremos en el segundo video. Bien, requisito entonces necesidad, injusta agresión. Aquí tenemos, digamos, injusta agresión y proporcionalidad. Esos son los dos requisitos esenciales de la legítima defensa, para no enredar. Debe haber una injusta agresión y debe haber proporcionalidad de la defensa frente a la agresión. El tema de la necesidad, digamos, se los pongo un poquito con un asterisco, porque digamos que ese es un tema polémico, como pudiera haber otros, pero ya los vamos a ir viendo. Injusta agresión, ya sabemos sobre eso. La única polémica sería sobre los inimputables, si actúan injusta o no injustamente. Esa injusta agresión debe tener una característica, debe ser actual o debe ser inminente. Actual, ¿qué significa? Una injusta agresión que ya está en curso, que ya se esté desplegando, es decir, es una agresión que ya está orientándose de manera ejecutiva, es decir, actos ejecutivos de
orientados a la lesión del bien jurídico. Estoy siendo atacado, ya. Me están disparando, ya. Me están agrediendo, ya. Se están hurtando mi propiedad, ya. ¿Sí? La inminente es la que está a punto de ocurrir. Una injusta agresión inminente es la que está a punto de ocurrir. ¿Cómo así que a punto de ocurrir? Eso de entrada no parece difícil, significa que hay peligro concreto para el bien jurídico, ¿sí? Es decir, que ya la acción del autor está en curso de poder tener la potencialidad de materializarse en daño. Entonces, por ejemplo, no tengo que esperar a que me dispare el que me va a disparar, no tengo que esperar a que me mande el primer balazo para yo responderle con el mío. Digamos, basta con que intente dispararme, que saque el arma para decir ya estamos en un acto ejecutivo. Bueno, en ese caso sería una defensa de un ataque actual, pero inminente es que yo sé que me va a matar enseguida. Es decir, que yo saliendo de acá me va a matar, entonces puedo adelantarme, ¿sí? Porque no tengo que esperar a que esté en curso ya el ataque, sino que me puedo defender un poco antes, y un poco antes es que haya peligro concreto. ¿Por qué lo digo? Porque digamos que esas famosas legítimas defensas preventivas, y es que yo voy a matar al que... yo voy a matar al que me podría matar en alguna ocasión, pues realmente sí tienen problemas en torno a la actualidad, porque no serían defensas sino ataques, ¿sí? Lo mismo pasa con los actos posteriores. Si yo me defiendo de lo que ya pasó, realmente yo ya no me estoy defendiendo, sino que me estoy desquitando. Es decir, si ya el sujeto, digámoslo así, logró vulnerar el bien jurídico, por ejemplo, se apropió de una cosa mueble mía y yo al otro día me lo encuentro, yo ahí ya no estoy defendiéndome, yo ahí lo que estoy es atacándolo, me estoy desquitando. Esto es importante por varias cosas que vamos a ver también un poco en torno a la proporcionalidad. Es que yo no puedo atacar antes y tampoco puedo atacar después. Debo atacar antes únicamente cuando es inminente la injusta agresión, el ataque ya está casi en curso o cuando está justamente en curso. Hay contextos de agresión donde esos requisitos, digamos que hay quienes han propuesto que se flexibilicen, porque son contextos específicos, complejos, como por ejemplo los de las personas que le dan, esto se conoce un poco en la literatura como muerte al tirano, y es que es ese sujeto que a diario maltrata, que todo el tiempo abusa, que golpea, que inclusive humilla hasta el punto en que pone en riesgo la vida de otro sujeto, pues qué sé yo, en una situación casi de esclavitud o de violencia doméstica. Entonces la muerte al tirano es cuando la víctima aprovecha un descuido, que está durmiendo o algo por el estilo del agresor permanente en un contexto específico y le mata. Entonces hay quienes sostienen que ese contexto nos permitiría hablar de una injusta agresión permanente en el tiempo que le podríamos clasificar con el requisito de la actualidad, ¿sí? Que es un aspecto puntual interesante. Pero digamos que lo más problemático en la vida cotidiana es cuando las agresiones se dan posteriores o digamos los actos aparentes o supuestamente defensivos se dan posteriores a la injusta agresión cuando ya está neutralizado el injusto agresor. Es decir, el sujeto estaba intentando hurtar y yo ya lo neutralicé. Si ya está neutralizado, es decir, desarmado, cualquier cosa que yo haga en contra de ese sujeto ya no será una defensa, porque está neutralizado, ya sería una venganza. Y es por eso que eso es muy delicado. Ese tipo de cosas podría dar lugar a que si está capturado, esa captura sea ilegal o que incluso se me termine imputando a mí algún otro delito, para que se tenga mucho en cuenta eso. Esos son requisitos no de la defensa, sino de la injusta agresión, que debe ser actual o inminente, ¿sí? Eso significa un poco que es el momento de desplegar la legítima defensa, que entonces nos conduce al segundo requisito, que es el proporcionada. Aquí decimos que esa injusta agresión debe dirigirse contra un derecho propio o ajeno, eso ya lo hablamos al comienzo. Sí, la injusta agresión debe ser una injusta agresión dirigida en contra de un derecho propio o ajeno, pero entonces frente a la defensa decimos que debe ser proporcionada al ataque. Proporcional al ataque significa que se deben emplear mecanismos de la misma entidad o de la misma peligrosidad o de la misma capacidad que los empleados para el ataque.
Fíjense que proporcionalidad no es lo mismo que las mismas armas, por decirlo de alguna manera. A veces se piensa eso, que igualdad de proporcionalidad significa igualdad de armas, o sea que el que utiliza un arma de fuego se defiende con otra arma de fuego, si no, entonces no sería proporcional, o el que utiliza un cuchillo, al que utiliza un cuchillo no se le podría disparar. Digamos, eso no es cierto, ¿sí? La legítima defensa en cuanto a la proporcionalidad nos habla es que los medios de defensa deben corresponderse, digamos, ser equiparables a los peligros que representa el ataque, ¿sí? Hasta el punto que, podemos nosotros decir, independientemente de los instrumentos, lo que importa es el contenido mismo de peligrosidad que ofrece el ataque, que es el que habilita la intensidad de un equivalente medio o comportamiento defensivo. Entonces no importa el instrumento, lo que importa es la capacidad de daño, debe ser equivalente, y equivalente no es milimétrica ni matemáticamente, sino que sean funcional o socialmente equiparables ambos medios. Como ejemplo de ello, les digo, un cuchillo a corta distancia es igual de letal que un arma de fuego a larga distancia. Eh, un arma de largo alcance no podrá servir de defensa frente a un arma de corto alcance de un sujeto que me está apuntando a 2 kilómetros. Pero pensemos que un sujeto le apunta a otra persona, es decir, tiene un rehén, le está apuntando a, no sé, a la 100 y yo soy un francotirador que está a 2 kilómetros. ¿Le puedo disparar? Perfectamente sí, porque estoy defendiendo un derecho ajeno y fíjense que lo que hay que analizar es el riesgo el peligro que representa el agresor frente a su víctima con el peligro del disparo del francotirador. Son exactamente idénticos. Fíjense que las armas no son idénticas, pero en el caso concreto sí podemos equiparar ambos peligros. Lo digo por un caso que pasó en Bogotá muy interesante. Y es que unos escoltas le dispararon a un sujeto que le apuntaba con un cuchillo, que le tenía un cuchillo a una señora en el cuello para hurtarle, y le dispararon los escoltas y lo mataron. Entonces se discutía si era legítima defensa o no. Fíjense, un cuchillo en el cuello de una persona puede matar, así que eso habilita que haya disparos. ¿Qué pasó? Que en ese caso creo que la familia del muerto eh, señaló que de pronto no había legítima defensa por la cantidad de disparos. Y fíjense que no es un asunto menor. ¿Por qué? Porque supongamos que yo con el primer disparo le neutralizo, lo dejo mal herido, no tendría por qué encimarle más disparos, porque ya no habría necesidad, porque ya no habría injusta agresión. Y es ahí cuando, digamos, yo sé que ustedes todos están pensando en los casos de los fleteros, depende mucho del contexto y el caso concreto. Vamos a ver los de los fleteros. Se me acerca un tipo por la ventanilla con un arma de fuego, me apunta y me dice que le entregue alguna cosa. En ese momento que tiene un arma apuntándome a la cabeza, podemos decir pacíficamente, bueno, no tan pacíficamente, pero sí podríamos afirmar con cierta vocación de consenso que está en peligro mi vida, ¿sí? Eh, ahorita no es problemático si el arma es de verdad o no, no importa. Me apunta con un arma en la cabeza, yo en ese momento le puedo disparar, sí, porque si está en peligro mi vida, yo puedo abatirle a él, es decir, es proporcional, es actual la injusta agresión, así que puedo de manera proporcional defenderme. El asunto es cuando yo le entrego el computador al tipo, la mochila o lo que sea, y el tipo huye, y yo con mi vehículo lo quiero atropellar por la espalda. Fíjense que en relación con mi vida, ya no hay una agresión actual, ya cesó la injusta agresión. En este momento la agresión actual es contra mi propiedad. Y fíjense que esto también nos indica un poco lo siguiente. La proporcionalidad no solamente de los medios que se utilizan, sino también de los intereses que están en juego. Yo no puedo matar para salvar una cosa, ¿sí? Eso no es proporcional, no es proporcional el acto, digamos, desde un raponazo frente a un acto de matar. Fíjense que ahí no se pueden corresponder esos dos comportamientos. Yo no puedo con una escopeta dispararle al que se subió al árbol de aguacates a llevárseme unos aguacates en mi finca. Es que la propiedad es inviolable, no, eso no es posible, aun cuando la norma tenga por allí, enseguida vemos una presunción a favor del que está dentro de su casa. El sujeto va huyendo, yo puedo perseguirle, sí, porque
digámoslo, esto es un aspecto de la parte especial, el hurto no se ha consumado, todavía no se ha apropiado, yo le puedo perseguir para tratar de recuperar mi propiedad. Pero lo que no puedo es tratarlo de matar para recuperarlo. Entonces ustedes miran, entonces ¿cómo hago? La verdad no sé. Habrá que perseguirlo hasta que se le acabe la gasolina, habrá que golpearle sin matarlo, es decir, a baja velocidad, yo qué sé. Es decir, para que sea proporcionado no puede ser un comportamiento que ponga en peligro su vida de manera directa. Entonces eso es importantísimo. ¿Qué pasa? Voy persiguiendo al sujeto, pero él en la persecución me apunta con un arma. ¿Le puedo atropellar? Respuesta, sí, porque ese apuntar con un arma, de nuevo, es una injusta agresión contra mi vida y ahí me habilitaría a mí para, de manera proporcional, sacrificar la suya. Entonces esto es importante, fíjense que no podemos decir es que todos los casos de fletero son entonces legítimas defensas, depende del caso. Hubo un caso en la 33 muy famoso donde había pues un tipo, un gran disparador, que estas son las cosas llamativas del derecho penal. Si hubiera sido pues por ahí cualquier Mauricio Urquijo, cualquier perico de los palotes, al otro yo hubiera salido en medios, mi cara, todo eso, me habrían mínimo reseñado. Pero como era un sujeto importante, inmediatamente dijeron que era legítima defensa. ¿Qué pasó allí? Hay dos sujetos muertos en dos motos distintas, caen adelante del que manejaba el vehículo. Los orificios de salida de los proyectiles están en los vidrios laterales, pero al estar los muertos adelante, da la impresión de que les disparó mientras subían y ahí no habría legítima defensa. Pero fíjense que si los orificios de salida de los proyectiles están en los costados, significa que el momento de disparar del sujeto fue justo cuando a él lo abordan ambos tipos por los dos lados, y allí la legítima defensa, la defensa fue actual, es decir, fue en el momento de la injusta agresión actual. Que haya muerto después más adelante es otra circunstancia, pero fíjense que sí podemos decir, ahí parece que sí ha habido una legítima defensa. El caso de una señora que manejaba una camioneta en el poblado, también pasa lo mismo. Fíjense que ella arranca detrás de los sujetos y estos en la huida, el parrillero se gira para apuntarle y dispararle y supongamos que ella los atropella y los mata. Estaría en legítima defensa por el hecho de el tipo girarse a dispararle. Que el arma era de mentiras no importa, ya veremos luego más adelante un poco eso, pero de entrada no importa, yo no tengo por qué esperar a ver si el arma es de verdad, basta con que sea inminente o actual la injusta agresión, y que esa injusta agresión, pues en el contexto específico, pueda ser interpretada como razonable. Vamos a ver un poco esto cuando vamos a hablar del error, pero de entrada, digamos, no importa si el arma es de mentiras, ¿sí? El caso del médico en Bogotá, le dispara a 3 sujetos que van con cuchillos. ¿Fue legítima defensa? Hay que mirar. Eso, digamos que de entrada salir a decir que fue legítima defensa porque los muertos eran unos ladrones y se lo merecían, eso no es cierto. Toca mirar el caso concreto porque, por ejemplo, si a uno de ellos le disparan mientras huía, no habría ninguna legítima defensa. Entonces depende del caso, depende muchísimo de la circunstancia concreta. Hay casos problemáticos, por ejemplo los fleteros se me acercan, me lo contó un estudiante una vez, yo saco unos billetes y se los tiro al piso, ellos se agachan a recoger los billetes y yo les disparo mientras ellos están recogiendo los billetes. De entrada uno puede decir, no es proporcional, es que ahí ya no había injusta agresión, ellos estaban recogiendo sus billetes, así que ya cesaba la injusta agresión. Yo lo que hice fue matarlos injustamente. Ahora, pero alguien también podría decir, es que ellos apenas se paren de ahí me van a matar, así que yo me estoy defendiendo de un ataque inminente. Y les digo una cosa, ese planteamiento no es descabellado, no me parece descabellado, pero sí un poquito forzado, pero también depende del momento o de la situación, porque yo puedo huir en una circunstancia de esas, creo que se vuelve más disparatado el argumento de la legítima defensa, y tampoco puedo argumentar como legítima defensa que yo estaba salvando el patrimonio porque yo no puedo sacrificar una vida para salvar el patrimonio. En eso consiste la proporcionalidad. No solamente que los medios empleados sean, digamos, un poco equivalentes
al peligro que ofrece el ataque, sino que también los intereses pues sean de características también equivalentes. Entonces, esto me permite decir, por ejemplo, que en mi opinión matar a un agresor sexual, mientras lo está haciendo obviamente, me parece que tiene algún nivel de proporcionalidad razonable, entendiendo que una agresión sexual tiene un potencial de daño, o tiene mejor un daño, digamos, bastante equiparable al peligro para la vida, o bastante parecido como bien jurídico al de la vida, al de la libertad, la integridad sexual. Creo yo que el secuestrado puede también en legítima defensa matar a su secuestrador. El secuestrado está permanentemente en condiciones de injusta agresión porque el secuestro es un delito de ejecución permanente. Entonces el secuestrador que ve la oportunidad de matar a su secuestrador para poder huir, creo que actúa en legítima defensa sin ningún problema. Lo mismo cuando yo estoy presenciando un secuestro y tengo un arma, puedo dispararle a los secuestradores. Creo que fíjense desde el punto de vista de la proporcionalidad, creo que ahí no habría muchas discusiones. Ejemplo de error en, digamos, el curso de la legítima defensa, que esto es un tema, digamos, de nexo de causalidad. Y es que puede pasar que yo le dispare al injusto agresor, el injusto agresor se agachó y le maté al que estaba detrás, ¿sí? El famoso caso del reggaetonero aquí en Medellín. La pregunta es, ¿el hecho de que el injusto agresor se agache elimina la legítima defensa? En mi opinión, no. En mi opinión, ahí lo único que ocurre es un error irrelevante en el curso causal que yo puse en marcha, que está justificado. Y esto me permite concluir, digamos, esta charla de hoy. La legítima defensa es la más indiscutible causal de justificación, porque se considera que al injusto agresor, si se le repele, ese comportamiento es justo, si se hace con justicia, es decir, con proporcionalidad. Así que podemos decir que no podría ser injusto un comportamiento justo, por lo tanto, es una causal de justificación que se digamos, erige sobre el hecho de que es socialmente justo que protejamos los bienes jurídicos de injustas agresiones de manera proporcional, y de alguna manera también, algunos lo dicen, me parece un poco discutible, pero tiene sentido, que el injusto agresor de alguna manera se puso en esa situación casi que de merecimiento, pero es algo así como que él debe soportar la carga de el peligro de la acción defensiva de su víctima. Entonces, por lo tanto, esa no sería una situación de injusticia. De tal manera, pues, que estamos ante una un poco consensuada causal de justificación. Ya en el siguiente video vamos a hablar de las siguientes causales de ausencia de responsabilidad penal, donde vamos a hablar un poco del error, que es interesantísimo, y qué pasa con el error cuando, por ejemplo, yo me equivoco frente a la injusta agresión, que eso puede pasar mucho. Yo creo que me van a agredir y mentiras que no me van a agredir. De entrada les digo, no es punible. Yo, por ejemplo, veo que yo soy un tipo muy amenazado, por alguna razón estoy caminando por un callejón oscuro y veo que viene un tipo que mete la mano al cinto como a sacarse un arma, y yo antes de que me dispare le disparo. Digamos, el sujeto tenía un cigarrillo que se iba a prender, entonces yo me equivoqué frente a la injusta agresión, como también me puede equivocar frente a la proporcionalidad, creer que el arma con la que me van a disparar es de verdad, y mentiras que no es un arma, es un arma de juguete. Es un error en torno a la proporcionalidad porque el peligro de esa arma era muy inferior al de la que yo utilicé. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Los errores se excluyen la responsabilidad penal. Hay una discusión es si se consideran errores que excluyen la tipicidad o errores que excluyen la culpabilidad, y lo vemos en el siguiente video.